Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nuestra clase continúa a nivel doctoral y en realidad que las clases presenciales son muy amenas y hay mucha discusión y mucha charla. Algo que no podemos hacer con mucha agilidad por este medio, pero estoy aprendiendo. Y a medida que avanzamos, yo quiero que contesten las preguntas donde se les pide. Vamos a tener una serie de preguntas al final de esta charla, por separado, un video segundo con preguntas. Y quiero que ustedes contesten esas preguntas y traten de dialogar con aquellos que están tomando el curso a distancia. Bueno, hoy estamos tratando con inmersión urbana y hemos dicho que Dallas Willard nos va a ayudar a entender el significado de discipulado y la primera charla que tuvimos, tratamos, la primera clase, hablamos acerca de la evangelización como discipulado integral. Dijimos que Willard enfatiza que el problema central de la iglesia moderna es haber separado el evangelio de la formación de discípulos. En el contexto urbano, esto implica que la evangelización no debe limitarse a ser convertidos, sino a ser discípulos. Y estamos en inmersión urbana. Las grandes ciudades modernas, con su diversidad cultural y desafíos sociales, necesitan una evangelización que forme a personas capaces de vivir como discípulos de Cristo en sus comunidades, en su trabajo y en su vida diaria y en todos los asuntos rutinarios. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Hoy vamos a tratar la iglesia como comunidad transformadora. Um, el contexto urbano moderno, la evangelización no puede reducirse a una proclamación del Evangelio que busca solo conversiones instantáneas. Dallas nos advierte en su libro que la gran crisis de la iglesia es haber separado este Evangelio de la formación de discípulos. Entonces, como a nivel doctoral y en todos los niveles, deberíamos de decir que además de anunciar el mensaje de salvación, que es indiscutible, tenemos que guiar a las personas a una vida transformadora en Cristo. En mi trabajo evangelístico en América Latina como misionero evangelista, muchos años en Centroamérica, predicábamos y muchos convertidos. Y recuerdo que en Guatemala, con el Mapachema, los problemas principales eran darle el seguimiento adecuado. Estamos hablando de la década del 60, quizás muchos ni habían nacido en ese tiempo, pero en esa década carecíamos de los instrumentos que tenemos hoy en día, como el Internet. Apenas los computadores tenían una aplicación vaga en el Evangelio y le quedé debiendo, es una deuda que tengo con Chema, que tenemos que de alguna manera ver de qué manera, de alguna manera tenemos que ver de qué manera, eh, se dan cuenta que esto es así dicho, no, esto no estamos editando y cortando, sale como sale, como en clase, ¿verdad? El punto es la importancia de cómo podemos guiar a las personas a una vida de discipulado. Estoy tratando con los descendientes de Chema allá en Guatemala para ver si la facultad puede hacer algo y estamos en un programa de discipulado, estamos escribiéndolo, porque esta es la gran necesidad. Yo veía masas de gente que se convertía al Señor y si existía alguna manera de seguimiento era ayuno, oración, vigilias y leer la Biblia. Pero sí, eso es bueno, pero hay más que simplemente eso. Bueno, Dallas, el libro nos habla acerca del problema de la separación de evangelio y discipulado. Y claro, él enfatiza de una manera muy importante que la evangelización y el discipulado son inseparables, porque cuando la iglesia predica un evangelio de conversión sin formación de carácter, genera creyentes que no encargan el mensaje de Cristo en su vida diaria. Las referencias bíblicas Mateo 29, 28, 19 al 20 y también Lucas 6:40. Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Am, en realidad la escritura dice, por tanto, cuando vayan o a medida que vayan, hagan discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Encontramos en el libro de Mateo cinco diferentes enseñanzas que él mandó. Am, y en Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fue perfeccionado será con su maestro. O sea que tenemos que seguir adelante sabiendo de que las altas y las bajas que el Señor tuvo, nosotros también. Entonces, el problema de la separación evangelio-discipulado. Y el segundo punto, la evangelización en contextos urbanos. Hemos dicho que las ciudades modernas son lugares de diversidad cultural, de crisis moral, fragmentación social, y con los líos que tenemos hoy en la inmigración, muy difícil todo. La evangelización en este contexto debe centrarse en la formación de personas que reflejen el carácter de Cristo en sus familias, trabajos y comunidades, enfrentando los desafíos particulares de la vida urbana. Ah, Así que lo importante es pensar en que el problema de separación, segundo, que los contextos urbanos son lugares donde debemos de ejercer de una manera muy importante el discipulado. ¿Y cuál es la aplicación práctica de este aspecto? Bueno, la situación práctica de este aspecto es diseñar estrategias evangelísticas urbanas que incluyan por lo menos estos cuatro o cinco elementos. Primero, formación espiritual. Entonces, mi querido hermano que me escuchas y que me ves, ¿dónde está la formación espiritual dentro de tu estrategia de evangelismo, dentro de tu estrategia como pastor, como líder? Segundo, tenemos que desarrollar una ética laboral cristiana. ¿Cómo se maneja el cristiano en los aspectos seculares en su trabajo? ¿Cómo trabajamos? ¿Somos honestos? ¿No somos honestos? Tercero, tenemos que desarrollar o incluir un compromiso con la vida comunitaria, en que no podemos alejarnos, separarnos de la congregación como algunos tienen por costumbre, sino que la comunidad es extraordinariamente importante para seguir adelante. Y lo que menciono ahora es lo más crítico, creo. Pequeños grupos de crecimiento y mentoría. Tarde o temprano, uno como pastor, uno como líder, tiene que descubrir esta gran verdad, que la predicación del domingo no es suficiente. Durante la semana, en algún momento del día, uno tiene que reunirse con un grupo pequeño para mostrarles cómo crecer en Cristo Jesús y cómo mentorearlos. En nuestra iglesia, Jeff, el pastor ahí, estaba diciendo lo que quería hacer hace 2 años atrás, y era un grupo de hombres, y 2 veces a la semana se reúnen en Zoom discutiendo cosas para hombres, para todos, pero dedicado a ellos. Y ese grupo ha crecido y crecido y crecido y crecido, porque se les ha dado atención personal e inmediata. Al principio eran 3 y 4, ahora hay como unos 20, pero son personas que están buscando cómo crecer y tener alguien que los guíe en las decisiones de diario vivir, no como un robot o como una autónoma, pero como una persona que entiende el razonamiento de Cristo en la vida cotidiana. Y también formación espiritual, ética laboral, compromiso con la vida comunitaria, pequeños grupos de crecimiento y mentoría, y en último lugar, o en el último lugar que menciono, programas de evangelización en espacios públicos y digitales. Dos cosas. Primero, ninguno de nosotros podemos desaprovechar nuestra comunidad. Cada iglesia está en algún lado, y hay programas de evangelización que deben de ser colocados o pronunciados en esos espacios públicos donde está la gente, el mall, el parque, aquí, allá. Pero también, además de hacer eso en forma presencial, y eso algo me ha costado a mí, pero lo estoy haciendo, también programas de evangelización digitales. ¿De qué manera la iglesia ha entrado al Internet? Porque, como alguien me dijo, si no pasa en Facebook, no pasa. Vivimos en un mundo totalmente diferente al mundo en que yo me desarrollé y me crié. Así que yo tengo ahora que adaptarme, porque si no lo hago, no voy a estar haciendo una tarea eficaz en cuanto a una estrategia evangelística discipuladora en el mundo urbano. Ahora, siguiendo adelante,
el primer punto fue la evangelización como discipulado integral en el contexto urbano. Ahora, el segundo punto más amplio, es la iglesia como comunidad transformadora en la ciudad. Ahora, todo esto ustedes lo pueden encontrar en Dallas, en la Gran Omisión. Pero yo estoy simplemente manejando esto un poquito, masticándolo. La iglesia es el espacio del discipulado. Hay que hacer un espacio dentro de tantas otras cosas. Las ciudades, como dije, son llenas de soledad o lugares de soledad, ansiedad, fragmentación. Pero Dallas y los mejores escritores nos llama a ver la iglesia no solo como un lugar de reunión, sino como una comunidad de transformación mutua, donde los discípulos se forman juntos en la vida de Cristo y enfrentan juntos los desafíos de la vida urbana. Fue ayer que tuvimos una oración a nivel nacional por los asuntos de inmigración, de que Dios proteja y que Dios ayude y que Dios auxilie. Y lo más importante para la iglesia en estos días es mostrar amor. Amor, amor y más amor. Los gobiernos pueden hacer sus cosas, pero nosotros no tenemos opción. Tenemos que amar a todos. Sin excepción, no podemos negarle a nadie nuestras oraciones, nuestro mensaje y nuestra ayuda en lo que podamos hacer. La referencia bíblica que tenemos es Hechos 2, 42 al 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ve? Ahí es donde estamos, lo que se cree. Y luego dice, y en la comunión unos con otros. Ahí está. Y el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el núcleo. Esto es lo que es el contragolpe a la ansiedad y fragmentación social. Es el contragolpe a la soledad de nuestra alma. También en Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Qué hermosa ley que tiene Cristo, ¿verdad? Que nos amemos los unos a nosotros y así probamos al mundo que somos sus discípulos. Entonces tenemos aquí la iglesia frente a la crisis urbana, en un mundo en donde muchas personas, y sobre todo el inmigrante, y hablo como inmigrante que soy, que uno nunca deja de ser inmigrante, no importa cuántos años ha estado aquí, uno es un inmigrante y busca significado, pero lo busca a veces en el materialismo, en la autoayuda, a veces se busca ayuda en la ideología política. La iglesia, la iglesia. The Church, la iglesia del Dios viviente, puede ser y debe ser un faro de esperanza. No el materialismo, no la autoayuda, no la ideología política, sino Cristo. Y en las ciudades donde el individualismo y la prisa predominan, la iglesia puede ofrecer espacios de comunión y crecimiento espiritual. Una ilustración. Una mujer inmigrante llega a la gran ciudad sin conocer a nadie. Su soledad la lleva a la desesperanza. Sin embargo, caminando por la calle, escucha a una iglesia cantar y se da cuenta que la iglesia ofrece hospitalidad, acompañamiento y discipulado y le brinda en realidad una nueva familia y un propósito en Cristo. En el contexto urbano, estos espacios de comunidad son vitales para los que están llegando a este país, para los llegados, los recién llegados y los marginados. Entonces, cuando pensamos de esta manera, los ministerios urbanos que atienden las necesidades espirituales y sociales deben desarrollar ministerios por lo menos en tres o cinco categorías. Primero, tenemos que tener mentores para discipular jóvenes y adultos y ancianos. Punto. Hay que entrenar para entrenar. Segundo, necesitamos un apoyo a inmigrantes y refugiados. El amor de Cristo. No estoy hablando de nada más que apoyo a inmigrantes y refugiados. Tercer lugar,
tenemos que encontrar y dar esos espacios seguros para dialogar en forma interreligiosa y social. No le decimos, sos protestante, sos católico, sos evangélico, ¿qué sos? No. Hay un lugar donde uno puede hablar hasta de Buda. No porque vamos de acuerdo con Buda, pero porque abrimos las puertas a que entiendan y capten la hermosura y la anchura y la grandeza de Cristo. En cuarto lugar, tenemos que tener proyectos de servicio comunitario en los barrios vulnerables. Las drogas, la prostitución, tráfico humano. Sí, yo sé que es difícil, pero de alguna manera tenemos que alcanzar a los deshabilitados, los desahuciados, los desalojados. De alguna manera hay que hacer algún tipo de servicio comunitario para que estos barrios vulnerables reciban y entiendan el poder del Espíritu Santo en sus vidas con Cristo en su corazón. Y en último punto, algo que se está haciendo, pero se tiene que hacer aún más, son ministerios en las universidades y lugares de trabajo urbanos. Había un amigo que tenía un llamado a Dios para trabajar con sus propios trabajadores y en el tiempo del lunch, él abría la Biblia y les predicaba. Qué hermoso. Bueno, entonces lo que dice Willard en la segunda etapa, yo dividí el libro de Dallas Willard en 5 y esta es la segunda etapa. La conclusión para esta segunda etapa, digo lo siguiente, que la evangelización no es un proyecto, sino un proceso de formación. La iglesia no es un lugar de reuniones, sino una comunidad transformadora. Vaya con la idea. Si tomamos en serio el llamado de Cristo, nuestra evangelización no se va a limitar a traer personas a la iglesia. Hay que hacerlo, pero tiene que ir más allá. Tenemos que formar hombres y mujeres que reflejen a Cristo en todas las áreas de su vida, especialmente en el complejo entorno de la ciudad, de una urbanidad galopante y desafiante y destructora. Que podamos ser, como dijo Willard en su libro, una iglesia que no solo predica el Evangelio, sino que encarna el discipulado integral en cada reunión y en cada rincón de la ciudad, impactando así la cultura urbana con el amor y la verdad de Cristo. Esto es extraordinariamente importante. Bueno, para que se den cuenta que quiero hacer lo mismo que hago en las clases presenciales, voy a cometer un pecado y tomar un mate. Lo necesito. Ahora, la clase cambió de orden, bueno, no de orden, sino de seguimiento, y comencé a hacer un resumen y análisis de diferentes libros. Am, por ejemplo, hay un libro importante escrito por Eldin Villafañe, donde dice buscar la paz de la ciudad, y fue muy importante la lectura que hicimos. Am, tratamos los tres libros importantes que teníamos que leer para esta semana. Entonces, me permito quizás a tratar con los libros que leímos esta semana y si nos da tiempo, trato con lo otro, ¿verdad? Am, estamos tratando con la contextualización, ese es el tema de toda nuestra clase. La contextualización de la misión de la Iglesia Evangélica Urbana. Y como introducción, quiero tratar con ustedes los libros que leímos para esta semana. Decimos que la misión de la Iglesia Evangélica en contextos urbanos requiere una comprensión profunda. Y aquí es donde les voy a dar la clave de mi análisis. La realidad social, la realidad cultural y la realidad comunicativa de la ciudad. Por eso es que hemos integrado, por lo menos he integrado, los aportes de Raymond Baque, Misión Integral en la Ciudad, Jesús Martín Barbero, Ver con los otros, ver con los otros ojos, ¿no? Y la comunicación intercultural. Y luego Pablo Freire, Pedagogía del Oprimido. Cuando yo uno estos tres libros, que espero ya hayan leído, porque si no lo que voy a decirles es
No va a ser mucho, no va a aterrizar esto como tendría que aterrizarse, pero está en ustedes, ¿verdad? Pero estos enfoques permiten una contextualización efectiva que vincula la misión con la justicia social, la comunicación intercultural y la educación liberadora. Futuros doctores, capten esto, por favor. 3 puntos. Primero, la misión urbana como transformación comunitaria. Para esto utilizo a Baque y a Freire, porque estos dos autores tratan con la ciudad como un campo misionero con necesidades específicas que requieren un enfoque integral. ¿Ok? Y ambos, Baque y Freire, insisten que la iglesia no solo debe evangelizar, sino capacitar a la comunidad para la transformación social. Punto. No hay vuelta que darle. El que roba, que ya no robe. El que miente, que ya no mienta. Y luego, el segundo libro es el de Pablo Freire. Inspirado por Freire, la iglesia puede adoptar una pedagogía, un medio de enseñanza, de concientización que impulsa a los urbanos a reconocer su realidad y buscar la justicia. Esto es fenomenal. Tienen ustedes que leer con ojos abiertos y con un corazón genuino a lo que dice Pablo Freire y la importancia de la iglesia de abrirle los ojos a aquellos que son cautivos y mostrarles que pueden ser libres y pueden encontrar una realidad en Cristo Jesús y buscar con Él la justicia que se debe. Eso es el primer aspecto de la misión urbana como transformación comunitaria. Segundo, evangelización en clave, no con, sino en clave intercultural. Y para esto usamos a Barbero y a Freire, porque todos sabemos o debemos de saber o simplemente admitir y digamos que la comunicación no es unidireccional, sino que la iglesia debe escuchar y aprender. Sí, uno como hispano, como americano, como coreano, como afroamericano, lo que sea, tenemos que escuchar y aprender de las culturas que nos rodean en nuestra urbanidad. En segundo lugar, la evangelización no debe ser impuesta, sino que debe partir del diálogo y comprensión con los códigos urbanos. No podemos ir a la ciudad y culpar a los pobres, a los menesterosos, a los desalojados. Tenemos que mostrarles a ellos la presencia de Dios que puede cambiar su situación. Tenemos que entender estos códigos urbanos que los dice Barbero muy bien y también Freddy. Pero si no tenemos este conocimiento, vamos a crear un papelón de evangelio y vamos a salir todos frustrados. Y en tercer lugar, bajo evangelización en clave intercultural. La tercera es la pedagogía liberadora, la educación liberadora de Freire, sugiere que el aprendizaje es mutuo y la iglesia debe permitir que la comunidad también enriquezca su mensaje. Tenemos que ser un poquito más humildes y aprender de aquellos que están sufriendo y que son desafortunadamente eh, rehenes del enemigo, de Satanás, de la materialización y problemática de la gran ciudad. Entonces, cuando hablamos acerca de la contextualización de la misión en la iglesia evangélica urbana, lo primero que tenemos que pensar es que la misión urbana debe verse como una transformación comunitaria. Segundo, que la evangelización en clave institucional nos ayuda a entender esta contextualización. Y en tercer lugar, hablamos sobre las mediaciones culturales y espiritualidad urbana. Y para esto acudo a Barbero y a Baque.
Yo no sabía esto hace unos años atrás, pero me enteré que la ciudad tiene narrativas propias que influyen en cómo se percibe el Evangelio. Hay una tarea que doy en la clase de inmersión urbana a nivel de maestría, en donde el estudiante tiene que ir y preguntarle a una persona que es caminante en la ciudad, oiga, ¿para qué sirven las iglesias en esta ciudad? Y uno se queda pasmado cómo la gente responde, porque mucha gente percibe el Evangelio de una manera muy diferente, una narrativa que debemos conocer para poder contrarrestar y aclarar el concepto. Segundo, la iglesia debe reconocer y trabajar con las mediaciones culturales para comunicar el evangelio de manera efectiva. Tenemos que darnos cuenta de lo que entra y lo que no entra. Venga Cristo, sea salvo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Para muchos eso significa me van a dar de comer, pero hay mucho más que simplemente un bien material. Y al final, Baque resalta que la espiritualidad en la ciudad debe responder a las necesidades reales de la gente y no solo a una estructura eclesial tradicional. Y quiero terminar este segmento con esta pequeña exhortación, y es esto, que muchas denominaciones y muchas iglesias grandes van a la ciudad, eh, entran a la inmersión urbana y esperan replicar, duplicar, imitar la iglesia de donde vienen. Yo conozco muchas iglesias que llegan al centro urbano y quieren tener un culto como lo tienen en su iglesia y se ofuscan cuando los presentes no diezman. Cuidado, porque no estamos buscando una estructura eclesial tradicional, estamos responder a las necesidades reales de la gente que no tiene nada. Pero vaya, nosotros con las imposiciones que creemos que son bíblicas. Hago una pausa y regreso.